Señor, te oramos y te alabamos como el Dios hombre victorioso y vencedor, y te adoramos por tu victoria en tu encarnación. El Hijo de Dios fue manifestado para destruir las obras del diablo. Declaramos que las obras del diablo han sido anuladas por la manifestación, el Hijo de Dios manifestado. Te alabamos por tu victoria en tu vivir humano. Tú nunca pecaste, tú nunca desobedeciste a Dios, tú echaste fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, tú trajiste el reino de Dios. Alabados seas por tu gloria victoriosa en la cruz, donde destruiste al diablo que tiene el poder de la muerte y avergonzaste los potestades y poderes y principados. Gracias por tu victoria en la resurrección. Tú eres el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Tú nunca vas a morir de nuevo. Nuestro Cristo ha sido resucitado. ¡Aleluya! Te alabamos por tu victoria en tu ascensión. Y ahora estás mucho más arriba que todo. Tu nombre es el más exaltado de todos. Estás sobre todo nombre. Te alabamos en tu victoria por tu entronización. Tú eres el administrador universal. Declaramos que los cielos reinan. No creemos lo que vemos, ni tampoco lo que sentimos. Nosotros creemos al trono. Nosotros creemos que el Rey, el Cristo que reina y está reinando, que es tan Rey. Y estamos seguros que tú vas a regresar para reclamar la tierra como tu herencia. Pero entre ahora y ese tiempo va a haber una gran lucha puesta delante de nosotros y te tomamos como el capitán de los ejércitos de Jehová. Tú estás aquí como el capitán con la espada en tu mano y nos humillamos delante de ti y nos quitamos nuestros zapatos porque estamos tocando tierra santa. El capitán del ejército de Jehová está en medio nuestro y no tenemos opinión, no tenemos preferencia, solo te tenemos a ti con una obediencia absoluta. Señor, habla tu palabra, abre el camino, danos la dirección, forma tu ejército, pelea la batalla, destruye al enemigo, trae el reino. Oh Señor, venga tu reino. Amén. En el mensaje de anoche vimos que en este universo está el trono de la administración de Dios. Y aprecié la palabra que se nos dio a nuestro hermano para ayudarnos a que nos demos cuenta de que la situación externa cambia, pero el trono no cambia. Y en este trono está sentado Dios y el Cordero, el Dios Redentor. Todos tenemos que tener esta visión de que no estamos viviendo en un universo donde todo es por suerte. A pesar de la apariencia, no estamos viviendo en un universo del caos, sino que hay un trono que se funda en la justicia de Dios, que no se puede mover, es inconmovible y que el Dios hombre rige. Esta es la realidad divina en toda la situación mundial, en la economía de Dios, el precio del petróleo, el precio de la gasolina, lo que aparecen las naciones, los que rigen las naciones, pero la mayoría ni siquiera saben que están bajo el control de una flama que arde delante del trono del Dios que administra el universo. Pero hay un principio en la operación de Dios en su economía, que es encabezar todas las cosas. Y este es que, primeramente, tiene que encabezar a su propio pueblo. Él es la cabeza de todas las cosas a la iglesia. Él también es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo.
Por lo tanto, este asunto del trono y de los 7 espíritus de Dios, que son las 7 lámparas de fuego que están dirigiendo la situación mundial, en realidad tiene que primero dirigirnos tiene que dirigir nuestra situación. No tenemos derecho de decir nada, de escribir nada, de hacer nada, de trabajar nada o de irnos a ningún sitio, aparte de la decisión que tome el trono de Dios, que es el trono de administración, que es llevado a cabo por las 7 lámparas de fuego que arden. Nosotros mismos, en humildad y en pobreza de espíritu, tenemos que reconocer nuestra necesidad de aprender esto, de vivir esto y de ser esto. En realidad, Dios en su soberanía puede ajustar con facilidad la situación mundial. Si el trono decide que el muro de Berlín caiga, va a caer. Si decide que la Unión Soviética se desintegre, se desintegra. Pero para que Dios tenga un pueblo que sean uno con Él, que son absolutamente, que estén bajo su autoridad, que lo obedezcan a Él, que lo sigan a Él, no es muy fácil. Ya han pasado casi 2000 años desde que Dios comenzó a hacer esto. Y todavía falta para que lo complete. Así que nosotros mismos necesitamos experimentar los 7 espíritus de Dios como las 7 lámparas de fuego que arden delante del trono, para que nosotros podamos conocer al Dios vigorizante que nos intensifica para su mover final y total. Si nos movemos nosotros por entusiasmo, va a ser otro caso de fuego extraño, que va a traer más muerte. ¿No hemos tenido ya suficiente de esto? Pero también tenemos suficiente de nada, de ser movidos y nunca movernos, que hemos visto pero no actuamos. Y el punto es que es el Espíritu que aplica la decisión del trono, que es la fuente de todas nuestras actividades, de toda nuestra energía. Nuestro Dios es el Dios vigorizante, que nos da energía. Y Él nos vigoriza en vida por medio del Espíritu. Y bajo su vigorización, nosotros somos motivados para tomar acción. Sabemos que nuestro Dios está orando como el Dios que administra y como el Dios que vigoriza, y nosotros nos levantamos para actuar, para tomar cierta acción. Pero ahora tenemos que ver que, en cierta forma, y con cierto costo, esta acción siempre involucra guerra. No hay mover en llevar a cabo la economía de Dios sin guerra espiritual. Según lo que se retrata en el libro de Números, que vamos a considerar después de un rato, la jornada fue una jornada de lucha. Dios reveló explícitamente a Moisés, aún antes de Éxodo, que su pueblo eran su ejército. Y quiero que tengan la impresión de la palabra misma. No tienen que
tienen que anotar estos versículos, aunque no tienen que verlo. Pero hay un grupo de versículos en Éxodo que hablan de esto. Al 6:26, era el mismo Moisés y Aarón que Jehová le dijo: trae a los hijos de Israel de la tierra de Egipto según sus ejércitos. 7:4. Pero Faraón no iba a escucharlos. Y yo voy a poner mi mano sobre Egipto y voy a sacar mi ejército, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto por medio de grandes obras de juicio. El capítulo 12, que habla de la Pascua, en el versículo 17, dice: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día yo saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Versículo 41. Y después de 440 años, ese mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. El 51, versículo 51. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y quiero, sin vergüenza, leerle la nota del versículo 51. El pueblo de Dios dejó Egipto como un ejército dispuesto para la lucha, para la pelea. Estaban arreglados como listos para pelear. La redención completa de Cristo produce un ejército para pelear por sus intereses en la tierra. Así que tomamos esto como algo que está establecido, que Dios considera a su pueblo como su ejército. Si es que quieren pelear, les gusta pelear, son capaces de pelear, ese no es el punto. Dios tiene que tener ejércitos. Y ahora venimos al título de este mensaje, que va a necesitar cierto desarrollo. Vamos a leérselo primero y después vamos a ir a las partes. Debido a que hay luz acerca que ha sido, una luz que ha sido consolidada en este título. Avanzar marchando como una sola entidad con el Dios vigorizante y pelear la batalla a fin de recobrar la tierra para el reino de Dios. Ya que somos los ejércitos de Dios, podemos esperar que debemos marchar avanzando. Aquí tienes, consideremos los 600,000 que fueron numerados, que eran los que eran capaces de marchar a la guerra. 600,000 que están marchando en ritmo, en el mismo paso, en la misma armonía, en unanimidad, con una moral alta. Esta marcha es una ilustración clara de la segunda de las dos clases de andar por el Espíritu que se menciona en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Gálatas. La primera clase de andar, que es peripateo, no es solamente pasearse sin dirección, sino que más bien es un andar normal, ordinario, para llevar a cabo tu vida normal. Pero hemos estado peripateando para de aquí a allá, del Hyatt o del centro de convenciones o del hotel. No estamos marchando allí, pero estamos andando, no andando sin dirección, pero tampoco estamos en paso, ni tenemos que estar en paso. No estamos en ritmo porque tampoco tenemos que hacerlo, especialmente porque es un andar
humano ordinario, que nos lleva de aquí a allá. Pero la segunda clase de andar que está mostrada por la palabra estoikeo en griego, esto quiere decir andar en línea, mantener el paso, marchar en un rango militar. Y el pensamiento espiritual que está aquí es que tú tomas la meta de Dios como la única dirección y propósito de tu vida. En tu vida diaria, tu vida cotidiana, sigues avanzando en tus cosas en forma responsable. Pero en tu ser, tú estás enfocado en la meta de la economía de Dios, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Toda tu vida, el propósito de tu vida está gobernado por esto, que cada aliento. ¿Sabes por qué existes? ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué estás en el recobro? ¿Por qué estás en Phoenix ahora? Porque Dios tiene una meta. Y en tu vivir humano, en tu vida espiritual, está el apoyo, la ayuda para que tú tengas un andar de marcha hacia la meta de Dios. Eso es lo que vemos con la palabra avanzar marchando. Todo el ejército, sin excepción, está moviéndose como una sola unidad. Y vamos a ver esto después en Josué. Un Dios hombre corporativo, que están tomando lo único, hablando la cosa única, enseñando la cosa única, haciendo una sola obra, llevando a cabo un solo ministerio, siguiendo una sola meta. Según el cuento de Josué, cuando el enemigo ve esto, su corazón se derrite. Así es como los cananeos reaccionarios no tuvieron más espíritu. Sus corazones se derritieron porque Dios tiene un ejército que está marchando. Esta es la necesidad de Dios ahora. Solamente un ejército va a tomar Europa. Y solamente esta clase de ejército que está marchando en el mismo paso, bajo la autoridad, bajo un liderato, con una meta específica, en unanimidad. Cualquiera que no puede o que no puede marchar de esta manera, no está calificado para esto, se ha descalificado solo. Avanzar marchando como una sola entidad con el Dios vigorizante. ¿No le gusta esta expresión? Filipenses 2 dice que es Dios que está vigorizándote, está operando en ti. El Dios es el Espíritu intensificado 7 veces, que nos está motivando. No nos basamos en entusiasmo natural, en psicología de grupo o inspiración que pasa por el momento, sino que somos uno con el Dios vigorizante. Este es el Dios que era la flama, la llama en la zarza. Comenzó su ministerio Moisés a la edad de 80 y acabó 120. Murió por la palabra del Señor, no porque era débil. Sus fuerzas no se había acabado, sus ojos no le fallaron, ni se apagaron. Por 40 años él guió a varios millones de gente, un ejército tremendo, que en todo el desierto, porque el fuego, el Dios vigorizante, estaba ardiendo en su ser.
Nosotros marchamos como uno con este Dios que nos vigoriza y peleamos la batalla. Esto nos trae en forma explícita al pensamiento de la guerra espiritual. Comenzando en el 99, en diciembre del 99 hasta ahora, el Señor nos ha llevado a dar 6 o 7 mensajes en particular acerca de la guerra espiritual. Estos mensajes, como esta mañana, necesitan la cubierta de la sangre prevaleciente y victoriosa del Señor. Estos mensajes son muy caros para dar y muy caros para escucharlos. Y quiero decirles esto ahora, y espero que esto nos ayude. Yo creo que el resto de los mensajes, el mensaje de esta mañana va a avanzar en 2 niveles al mismo tiempo. El mismo hablar, pero en 2 niveles. El primero es el nivel de la preparación del ejército, y este es el nivel donde la mayoría de los hermanos y hermanas están en este momento. Por favor, escuchen esto como una palabra para la preparación, nuestra preparación para la formación. Pero el otro nivel es el mensaje que da la guerra misma. Y allí hay una necesidad desesperada que algunos, por la próxima hora y 5 minutos, que estén peleando, luchando en su espíritu. Esta no es para tu preparación, esta es tu participación, para que entres a la lucha. Les repito, hermanos y hermanas, no hay avance sin pelea, sin lucha. Cada pulgada de la tierra de Canaán fue peleada, fue retada. Europa no va a caer sin pelear. Así es que preparémonos para la pelea de nuestra vida, para que vaya a ser mucho mayor todavía cuando el Señor regrese, que va a ser una pelea aún mayor. Hemos estado impidiéndole al Señor, primeramente porque muchos queridos santos no se dan cuenta de que estamos en guerra. Después, muchos somos americanos, con que tenemos solamente 15 minutos de atención, y naturalmente hablando, nuestra capacidad no podemos aguantar nada. Eso fue para otras generaciones. Ellos pueden pelear una pelea larga. Esto, si no se acaba en pocos días, olvídense. Nosotros tenemos que estar firmes en contra de este tipo de características. Pero muchos, queridos santos, son muy jóvenes. Yo tengo 2 nietos que están por aquí. Están alrededor de Phoenix. Estamos aquí. Pero no pueden manejar un carro. No pueden volar un avión. No pueden ir a la guerra. Ya les di esta ilustración. Quiero darles este ejemplo de nuevo, pero ya me oyeron decirlo. Es muy conmovedor. En 1944, yo estaba en el piso de la sala de mi casa, de mi familia. Estaba jugando con mi carrito, y que estaba oyendo mi programa favorito de radio. Aquí tienes que ser muy viejo para conocer estos programas que yo estaba oyendo del Hank Feliz. Pero muy bien, este programa de Hank Feliz
fue interrumpido un día en mi programa por un anuncio. La invasión de Normandía ha comenzado. Y habían detalles acerca de las fuerzas que estaban involucradas en la invasión a Normandía. Mi madre me hizo acordar cuando fui a la casa, los aviones, los barcos, las bombas, los cañones. Y ella me dijo algo como: yo solamente tenía 5 años de edad, así que regresar a oír mi programa y mis carritos en el piso, mientras que los hombres de guerra estaban muriendo en la playa de Omaha. Esta mañana, si ustedes siguen esta parábola, si es tiempo para jugar con carritos y oír el programa de radio de Happy, del Hank Feliz, no quiero que se distraigan con este anuncio de que la invasión ha comenzado. Y está bien estar donde tú estás. Pero finalmente te vas a dar cuenta que algunos de nosotros estamos en la playa de Omaha. Si es que no hay ejército, si es que no hay un ejército que lucha, no hay mover. Y si no hay mover, el reino no viene. Ahora todavía estoy en el título, tratando de abrir el título. Y ya vamos a entrar al bosquejo, pero vamos a seguir al Espíritu. ¿No es esto lo mejor? Yo creo que vamos a estar bien con el tiempo. Quiero mencionar en este tiempo que hay 5 requisitos en la experiencia de vida para que podamos pelear la guerra espiritual. Necesitamos mucho más ministerio sobre esto, y tal vez sea mejor que salga un poquito aquí y un poquito allá. No creo que podamos tomar el riesgo de concentrarnos mucho, pero un poquito allá y un poquito acá creo que va a estar bien. Si queremos participar en la guerra espiritual, necesitamos conocer la cruz y experimentarla. Los hijos de Israel cruzaron el Jordán, pusieron 12 piedras que fueron enterradas en el Jordán, y después fueron circuncidados, indicando que aplicaron la cruz a su carne. Si no conocemos la cruz en forma experimental, vamos a estar en el hombre viejo y vamos a estar en la carne y no vamos a poder pelear porque vamos a hacer comida para el enemigo. Segundo, también tenemos que estar en resurrección. 12 piedras fueron sacadas de la cama del río y fueron llevadas a la buena tierra como testimonio que el pueblo de Dios estaban ahora en resurrección. Tercero, tienes que estar en ascensión, porque en la guerra espiritual la posición es estratégica. El enemigo está en el aire y nosotros tenemos que estar más alto que el aire. Así que en forma experimental tenemos que estar en ascensión. 4, tienen que aprender a reinar en vida. Y el último punto es muy crucial, debido a que la guerra es un asunto del cuerpo. Tenemos que estar en el cuerpo y conocer el cuerpo. Y entonces podemos pelear. Y estamos peleando para recobrar la tierra para el reino de Dios. La meta es acabar la era y traer al Señor, y por lo tanto traer al reino a la tierra. Pero hay algo crucial acerca del reino,
que tiene que darnos, impresionarnos. Es correcto pensar que el reino es un asunto de tiempo, o sea, una dispensación. Ahora estamos en la era de la iglesia y después una otra dispensación va a venir en la cual es la era del reino. Pero este no es nuestro énfasis el día de hoy. En la práctica, el reino no es primeramente un asunto de tiempo, sino de espacio, de lugar, de territorio. El Señor quiere recobrar la tierra para el reino de Dios. Cada parte de la tierra es un territorio que se disputa en la mejor de las maneras. En realidad está siendo ocupado. Francia el diablo es un territorio que ha sido ocupado por el diablo, y esa ocupación es ilegal. No es legal, no ha sido pedida. ¿Por qué es ilegal? No solamente porque Dios creó la tierra y la gente que vive en Francia, sino que según Mateo 13, que nos dice que el tesoro estaba en la tierra, el Señor compró la tierra, Él redimió la tierra, a fin de tener el tesoro que es el reino. Nuestro Señor Jesucristo es el dueño genuino de Francia. No le pertenece al diablo, ni tampoco a sus ángeles malignos que están sobre él, ni los demonios que lo permean. Le pertenece a nuestro Dios Redentor. Según Apocalipsis 10, el Señor va a venir como otro ángel y va a poner un pie en el mar y el otro en la tierra, y va a reclamar posesión de toda la tierra. Así que los banqueros van a ser acabados. Ahora hagan sus tratos con las propiedades, porque todo va a ser dado a él. Pero el enemigo no es uno que es agradable. No se va a ir así nomás, en forma fácil. Cuando me mudé a Texas, yo pagué renta. No éramos pasivos. No es fácil sacar a alguien de tu casa cuando está metido ahí. Tienes que hacer como que, y al final se salió de la casa, pero cuando se salió, destruyó la casa. Porque el asunto del reino es un asunto de territorio. Solo no permitiremos que Europa sea en las manos del enemigo. Tenemos que decir que no estamos de acuerdo con esto. Al menos ciudades seleccionadas tienen que ser tomadas por el recobro del Señor al predicar el evangelio del reino. Y como estos van a ser como cabezas de playa para el reino de Dios. Dublín, va a haber una conferencia en Dublín en agosto. Y varios vamos a ir. Y tal vez algunos de ustedes vayan con la carga. Irlanda. Tal vez Irlanda del Norte pertenece al Señor. Italia pertenece al Señor. España pertenece al Señor. La tierra es del Señor. Pero ¿quién va a llevar esto a cabo? Por medio de guerra. Tiene que ser el recobro del Señor, y tiene que ser aquellos que son capaces de ir a la guerra en el recobro del Señor. Ahora, como ayuda para que participemos en esto, o al menos para ser preparados para esto, según nuestra situación podemos leer el bosquejo, y vamos a tener bastante tiempo para que ustedes respondan. Y quiero decirles aquí que
Si ustedes ya hablaron una vez, por favor, no hablen de nuevo. Tenemos casi 3,000 personas aquí. Dejen que otros soldados marchen al micrófono y les den su declaración de trompeta que puedan hacer ellos. El primer punto es una cita preciosa, excelente del estudio vida de Josué. Déjenme decirles, el punto 1. Tenemos que ser uno con Dios en su historia, uno con el Dios que se mueve en los vencedores que le aman y los vigoriza. Es decir, tenemos que ser uno con Dios en vida, en nuestro vivir y en todo cuando hagamos hoy en esta tierra. Tenemos que escribir la historia presente de Dios. Tenemos que avanzar marchando como una sola entidad con el Dios vigorizante, en Él, con Él, por Él y para Él. Vamos a leer estos puntos juntos. Tenemos que avanzar marchando como una sola entidad con el Dios vigorizante, en Él, con Él, por Él y para Él. Tenemos que ser personas vitales, vivientes y activas. Marchar como una sola entidad con el Dios vigorizante en Él, con Él, por Él y para Él. En Él, con Él, por Él y para Él. En Él, con Él, por Él y para Él. Él. Ser uno con Él. Qué panorama que el ejército de Dios nos da en esta unanimidad preciosa. Uno con el Dios vigorizante, moviéndose en Él, con Él, por Él y para Él. Ahora, las dos secciones principales tiene cada una un enfoque especial. La parte 2 es la que se fueron formados como un ejército, formados. Y después, el punto 3, el énfasis está en el mover. El ejército se mueve. Eso está en Josué. Y en los puntos detallados, especialmente acerca de la formación, son muy iluminadores y por supuesto también nos exponen, nos alientan, nos suplen, nos motivan. Así que considerémoslos ahora. El libro de Números revela que los israelitas redimidos y santificados fueron constituidos, formados en el ejército santo de Dios, el cual debía avanzar siguiendo la dirección de Dios y debía combatir por él a lo largo de su travesía. Ustedes esperan que como uno que vive en la vida de iglesia, el guiar del Señor va a venir siempre a ti de una forma personal. ¿Qué clase sería ese ejército si todos los soldados esperasen que recibir un correo electrónico del secretario de Defensa o el presidente de los Estados Unidos, quiero que tú vayas a tal y tal sitio? Eso es absurdo. Los soldados deben de tener la confianza en sus líderes, y los líderes tienen que ser uno con Dios. La responsabilidad del líder es ser uno con Dios y ser fiel a la palabra de Dios. Hay un versículo de Josué que quiero leerles, y no puedo esperar o no quiero esperar.
para entrar a Josué, quiero leerlo ahora. Me encanta este versículo y es un versículo maravilloso. Josué 11:15. Y dice: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Sabemos que el Señor se comunicaba con Josué directamente, pero esa comunicación se basaba en el hablar que había dado a Moisés y el hablar de Moisés que Moisés le había dado a Josué, como Josué le había mandado a Moisés su siervo. Así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo. No voy a aplicar esto en forma externa, espero que el Espíritu lo aplique, pero es con sabiduría, es mejor que el Espíritu aplique este versículo. Jehová mandó a Moisés su siervo ciertas cosas, y el pueblo hizo todo según la palabra del Señor a Moisés. Pero aquí se nos dice que así que Moisés mandó a Josué, y así Josué lo hizo. Josué hizo lo que Dios le mandó a Moisés. Ese es el líder del ejército. Ese es el líder que tú puedes confiar. Él recibió la palabra de Moisés, que recibió la palabra de Dios, y Josué hizo, y más aún, no solamente que lo hizo lo que Moisés le había dicho, sino también no dejó nada sin hacer de lo que Jehová había mandado a Moisés. No dejemos nada que no sea hecho. No dejemos Europa sin ser acabada. Yo no caracterizaría la palabra externa como un mandamiento para el que tenga oídos para oír, que oiga. Y saben lo que es algo representar a Dios en el ministerio. Vamos a darnos cuenta de que esto no era solamente una sugerencia, sino que esta era una dirección apostólica. Ahora estamos en Números. ¿Está bien? Entramos a Josué un poquito porque es tan bueno esto. Les recomiendo esto, que se lo coman. Ese versículo es muy útil. Ahora vamos a ir a los puntos 2. Punto A. La Biblia nos muestra que la intención de Dios es obtener un pueblo que llegue a conformar un ejército, que tome a Cristo como su testimonio, su centro, su líder, su camino, su meta, y como aquel que le da sentido a su vida, y que dicho ejército avance y combata por Dios, de tal modo que él pueda obtener el terreno que necesita en la tierra y obtenga un pueblo edificado como su reino y su casa, cuya consumación será la nueva Jerusalén. Así que Números comienza en sus primeros 2 versículos con la palabra acerca de los que tienen 20 años para arriba. Todos los que son capaces, los que están dispuestos para ir al servicio militar, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, todos los que eran los que podían salir a salir en la guerra. Primeramente tenían que tener 20 años, y esto es relativamente maduros. Tienen cierto crecimiento en vida, y tenían que tener una buena posición con su familia, o sea, que tenían que tener comunión. Tenían que estar bajo el liderato. Pero simplemente tener 20 años no los calificaba. Tenían que ser también los que podían ir a la guerra. Es muy interesante que no hay límite en arriba. En la reunión de la tienda de reunión,
Los levitas servían de 20 a 50 y los de 50 no se salían y que no eran despedidos y salían, sino que ellos podían servir de otra forma. Su vida no se acababa allí. Pero en el ejército no hay límite superior, o sea, no hay edad de límite hasta qué edad podían servir. Por ejemplo, consideren a Caleb. Él y Josué hicieron un buen reporte, eran vencedores. Ellos tuvieron que estar con el pueblo de Dios y pasearse por el desierto hasta que esa generación falleció. Y los pequeños, los que dijeron que iban a ser comida para el enemigo, ellos fueron los que se convirtieron en el ejército. Y ellos, con Josué, el comandante, y Caleb, como uno de los guerreros, entró a la buena tierra. Y en el capítulo 14 o por ahí, Caleb vino a Josué y reclamó su herencia. Y le dije, yo tengo 85 y mi fuerza no se ha acabado. Todavía tengo fuerza para pelear. Así que quiero decir algo aquí acerca de ser los que son capaces, los que tienen la capacidad. Y quiero dirigirme a los mayores primero, de los cuales yo soy uno, ¿verdad? Al menos en cooperación con ustedes, los muchachos. La edad no te califica. Las canas tampoco te califican. Eso no te hace que seas capaz. Tal como la juventud y la fuerza y el impulso tampoco te califican. La calificación única es que tú eres uno que cooperas y que coordinas en unidad. Si no puedes hacer eso, por favor, no vayan a Europa. Todavía estamos bajo la gracia del Señor, bajo su misericordia. Algunos de nosotros tienen una historia de que no cooperamos. Tú te justificas en la manera que tú quieras. Tu historia es una de independencia, de inhabilidad de cooperar. Estás lleno de opiniones. No puedes estar en este ejército. No hay espacio para eso. En tu hogar tú puedes hacer eso. Hay cierto espacio para ello. Pero 20 años era la edad mínima. Pero también tenías que ser capaz, tener la capacidad de salir a pelear, a luchar en la guerra. Necesitabas crecimiento y la comunión en vida. Y tenías que estar bajo la autoridad. Y tenías que estar en unanimidad. ¿Estoy correcto, Benson, de decirte que en los primeros años de Europa, según el criterio del hermano Lee, todo el que quería ir a Rusia tenía que ser capaz de coordinar? Yo he estado en Rusia muchas veces para compenetrarme con los hermanos y para servir según la dirección que fue puesta por el liderato allí. Y hay una coordinación muy hermosa. Una de las reuniones más conmovedoras que tuve fue hace un par de años, cuando un número de hermanos de habla rusa, que eran de Rusia y de otros sitios, han sido traídos a la coordinación de la obra. Era hermoso, era precioso ver a estos hermanos que han sido levantados en comunión, en unidad, en unanimidad, bajo la autoridad, en vida, para hacer un ejército. Espero que muchos de nosotros vayamos a la Rusia fría en el año 2007. Cómprese ropa interior larga, cómprese sombrero de piel y coordinen y vamos a ir al mundo de habla rusa para predicar allí. B dice, el cuadro presentado en Números nos muestra a Dios y su pueblo elegido mezclados como una sola entidad a fin de vencer al enemigo en la tierra. La tienda de reunión estaba en el medio, las 12 tribus en grupos de 3, cada tribu. 3 tribus están a los 4 lados del tabernáculo. Así es como vivieron en el campamento.
Nadie podía salirse de esa línea, nadie podía irse a trabajar, nadie tenía propiedades ni inversiones. Su vida no tenía sentido aparte de el arca y la tienda de reunión. Cristo y la iglesia. ¿Ese es tu sentir? Cuando toqué el recobro del Señor, profundamente en mi ser, tenía una sola pregunta. Yo quería conocer el significado de mi existencia. Sin Cristo y la iglesia, la vida no tiene sentido, no tiene dirección, es absurda, es un chiste, es una farsa. ¿Qué otro modificador podría usar para esta vida? El significado de la vida es hacer campamento alrededor del tabernáculo y moverse bajo la dirección del Señor. C. El hecho de que los hijos de Israel conformaran un ejército que podría combatir por Dios tipifica el que los creyentes neotestamentarios sean juntamente edificados como el cuerpo orgánico de Cristo a fin de combatir por Dios y con Dios para llevar a cabo su economía. El gran cuadro el tipo más grande es el pueblo de Israel, y aparentemente estamos hablando de Israel aquí, pero en realidad está hablando de otra cosa, de nosotros mismos en la economía de Dios. En un sentido negativo, Canaán representa la región de los aires, la parte celestial del reino tenebroso de Satanás. 1. Los cananeos tipifican a los ángeles caídos, los ángeles rebeldes que siguen a Satanás, quienes se han convertido en las potestades, gobernadores y principados del reino de Satanás. El combate que libraron los hijos de Israel contra los cananeos a fin de poseer la buena tierra tipifica la guerra espiritual que la iglesia, como entidad corporativa, libra en contra de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y voy a leerles ahí y después les digo algo. Hay una guerra espiritual muy real en la cual tenemos que involucrarnos. Tenemos que combatir por los intereses de Dios sobre la tierra. Esto es algo muy real. Es una guerra excesivamente real. No es una guerra contra el pecado, o contra la carne o contra el yo. No es solamente una guerra contra demonios. Esto que son los espíritus que han sido, no tienen cuerpo de la era preadámica, sino que estas son contra los ángeles malignos en el aire, que son los arcángeles que siguieron a Satanás en su rebelión y que llegaron a ser subordinados en su reino de tinieblas. Y conocemos de Daniel 10 que ellos están sobre las naciones. La oración de Daniel fue impedida por 21 días. 21 días hasta que fue algo que rompió eso, porque la oración fue oída inmediatamente, pero tomó 21 días que la respuesta llegara a la tierra. Esto es algo muy real. Acerca de Europa, de nuevo, ¿quién va a hacer la verdadera pelea? Son los que van por un lado, pero por otro lado va a haber más pelea real tal vez en las reuniones de las iglesias, las reuniones de oración, las reuniones de oración de los grupos vitales. Pero quiero preguntarles de nuevo. No soy un abogado en contra, sino soy Ron, tu hermano. ¿Saben cómo pelear así? De esta forma. A veces en una reunión de oración donde yo estoy, tenemos que vencer la falta de estos hermanos para que avancen, para tocar al enemigo en el aire. Tenemos que vencer a los hermanos que están orando en forma sin reglas. Necesitamos mucha dirección. Necesitamos, según Salmo 48, todos los santos tienen la posibilidad de atar a los nobles con cadenas de hierro. Cuando vamos a ir a cierta dirección, a cierto país, tienes que pensar que los poderes en el aire van a estar observando quiénes son los que van a cubrirlos. De la forma de hablar, quiénes son los que van a limpiar el camino.
Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, sé con los hermanos. Esa es tu oración. Es una oración dulce para las cosas del mundo, pero eso no mueve al enemigo. Tenemos que aprender. Muchas veces están en los libros y están en los santos. Un día, una hermana mayor, una hermana que estaba ya con los 60, que representaba a un grupo de hermanas, vino a mi oficina y preguntó: ¿podemos orar con autoridad? ¿Y podemos orar para tratar con el enemigo? Sienten que las hermanas, no, nosotros somos hermanas, no podemos hacer esto. Y les aseguré: eres una con el cuerpo, tus cabezas están cubiertas. Literalmente y espiritualmente. Esta porción, haz esto en el cuerpo y te vamos a cubrir. Vas a tratar con la situación de vida o muerte por estas oraciones. Y su oración prevaleció. Hay todo un panorama para que tengamos, tenemos que ser entrenados para orar con oraciones de guerra, por una guerra que es excesivamente real. Siempre estamos en la guerra. Por tanto, debemos estar siempre pendientes del sonido de la alarma. De acuerdo a la manera de pensar de Dios, los hijos de Israel estaban continuamente en guerra. En cualquier momento, ellos podían oír el sonido de alarma que anunciaba el combate. Yo no sé mucho de la historia, especialmente la historia militar, pero cierto elemento de la Guerra Mundial número 1, que es muy interesante, eso es la guerra que marca el final de lo que se llama el gran siglo XIX, el progreso de Europa, la hermandad de los hermanos. Cuando esos países empezaron la guerra, estaban bailando en las calles. Había una atmósfera de fiesta. Europa iba a tener un nuevo comienzo que iba a ser redimido por guerra. Pero la mayoría de la gente no sabía cómo la guerra había avanzado la tecnología, cómo la tecnología había avanzado y iba a cambiar el sistema. Así que toda una generación fue perdida en las trincheras. En una escuela de que había un soldado inglés. Me conmovió mucho cuando leí su historia, porque estaba tan desconectado del pueblo civil y de los guerreros. Iban a su casa para regresar a su ciudad, y la gente en su pueblo no podían entenderlos. Oh, ustedes están ahí peleando por una causa gloriosa, es maravilloso estar allí. No tenían manera de comunicarse unos con otros, que cómo era de verdad la guerra. Y muchos se quedaron allí en sus casas, pero regresaron al ejército para ser sus concamaradas en el ejército, que ellos sí entendían. Han habido tiempos, y hay tiempos, y que he tenido sentimientos así. Yo les hablo a ustedes de guerra, y ustedes no pueden entender lo que estoy hablando. Ni yo entiendo cómo es que tú no puedes entender. ¿No saben ustedes de que estamos constantemente en guerra? Así que mi corazón, mi ser, está anhelando por mis camaradas, por mis compañeros, que ellos conocen el choque de la guerra, conocen las heridas, conocen el trauma, pero al mismo tiempo se dan cuenta de que no estamos peleando por nosotros mismos, estamos peleando por el reino de Dios,
No vamos a regresar, ni vamos a retroceder. Así es que, discúlpeme si soy un poco dramático, pero quiero darles cierto de mis sentimientos para justificarlos. Tienen que darse cuenta de esto. Hay una persona que disiente, por ejemplo, que escribió algo así. ¿Qué campaña militar que necesitas un ejército? No hay necesidad de ejército. Esta clase de ignorancia espiritual, esto es algo sorprendente, es un choque para nosotros. Ni siquiera se dan cuenta de que estamos en guerra. Así que deberíamos sentarnos en la casa. Tienes ahí la playa de Malibú. Tienes las montañas. No hay pelea. No hay mover. Ese no es mi recobro. El recobro que yo conozco es un recobro que se mueve, un recobro que avanza, un recobro que lucha. Jóvenes, queremos que sepan que ustedes tienen que conocer este recobro. Y vamos a ver esto después. 2. Hemos padecido mucho debido a que no hemos estado plenamente conscientes de estar en una batalla. Yo no puedo caminar y disfrutarte una comida contigo porque estoy en una lucha. No es así. Yo me doy cuenta de que estamos en una lucha. Tienes que estar consciente de que cuando suene la alarma, sabes qué vas a hacer. ¿Han oído la trompeta este fin de semana? Hay una trompeta que está sonando. O tal vez vienes mañana por la mañana, y la trompeta va a estar tan clara como el cristal, por el mover específico, porque estos mensajes están edificando a cierto punto. Escuchen la trompeta. Si dices, ¿qué trompeta? Señor, no escucho tu trompeta. Hay una trompeta que, por favor, Señor, hazme que oiga la trompeta en mi espíritu. En mi trompeta hay un sonido de trompeta. Tocar la alarma hace que seamos recordados por Jehová nuestro Dios y seamos salvados de nuestros enemigos. Que a fin de tomar posesión de la tierra, los del pueblo de Dios tenían que, escuchen esto, tenían que negarse a sí mismos, sacrificarse, renunciar a sus propios intereses y preferencias en todas las cosas y arriesgar sus propias vidas a fin de que se llevara a cabo la economía de Dios. Ahora, jóvenes, no estoy tomándolos a ustedes como punto. Quiero decirles que los amo. Los amo. Los entrenantes sí saben que nosotros los amamos. Pero, ¿entienden palabras como estas? Negarse a sí mismos. Negarse a sí mismos. ¿Les hace sentido a ustedes estos? ¿Qué tal esta otra palabra? Sacrificarse a sí mismos. ¿Cuántos de ustedes tienen en sus paredes esta plaquita que dice sacrificio? Sacrificio. El hermano Lee hizo su sacrificio. Es un sacrificio. Los santos amados en la China que dieron al mover una cantidad de dinero para el mover del Señor en Europa, ¿no fue eso un sacrificio? Sacrifíquense. ¿Dónde está el espíritu de sacrificio? Se sacrificaron a sí mismos y renunciaron a sus propios intereses en todas las cosas. Renuncien. Niéguense, sacrifíquense, renuncien y arriesguen sus propias vidas para que se lleve a cabo la economía de Dios. Yo aprecio su preocupación por mi salud, por nuestra salud. Quiero vivir una vida normal, comer bien, ejercitarme. Pero hay un tiempo en que tenemos que arriesgar todo.
1984, el hermano Lee tuvo una conferencia de ancianos por 2 semanas, un entrenamiento, y en una de las reuniones dijo, estoy teniendo este entrenamiento al riesgo de mi vida. ¿Quién estaba arriesgando en negar, sacrificarse, renunciar, arriesgar para que se lleve a cabo la economía de Dios? No somos descuidados, ni somos imprudentes, pero en cierto tiempo en la guerra, todo tiene que ser echado. Arriesgamos todo. Aún Esther tuvo este espíritu. Cuando Mordecao se levantó en esa situación, y pese a que fue ir al rey, no podías tú andar así nomás. ¿Cómo estás, oye? El rey tenía esta autoridad, o si pone el cetro delante de ti, si no, tú también podías morir. Así que Esther decidió hacer esto. Ella y sus doncellas oraron y ayunaron. Y si perezco, dijo ella. ¿Alguien se siente así? Mira, los vencedores no aman la vida de su alma, aún hasta la muerte. Así que vivimos en esta paradoja. Estamos en el Señor que nos dé años de vida para nuestro servicio, para Él, para el beneficio del cuerpo, y al mismo tiempo nosotros no amamos nuestra vida. Si amo la vida de mi alma, no estaría dando este mensaje. Ustedes no saben de dónde viene este mensaje, ni saben lo que va a costar, pero tenemos que oír palabras como estas. Europa no va a ser tomada sin sacrificio, sin negarse, sin sacrificarse, renunciarse y arriesgar. Y esto nos muestra que nuestros padres y madres que fueron antes que nosotros vivieron así. El hermano Lee vivió así, y el hermano Lee también. Y quiero ser yo también uno así. Tanto en la vida de iglesia como en la obra del Señor, tenemos que resistir la tentación de obtener aquello que prefiere nuestro yo, con el propósito de atender a nuestro bienestar personal. Tenemos que aprender a no dar gusto a nuestras preferencias personales, sino más bien conducirnos conforme a lo dispuesto y ordenado por Dios. El contexto aquí es que las 2,5 tribus de este lado del Jordán, vieron una buena tierra antes de cruzar el Jordán. Y le pidieron a Moisés que les diera esa tierra. Tenemos estos hijos, tenemos estos animales. Esto es nuestra necesidad. Mi necesidad es la primera consideración. ¿Cuál es mi necesidad? Y la segunda consideración es la oportunidad. La oportunidad parece ser una gran oportunidad. Así es que necesidad más oportunidad es igual a preferencia. Así que Moisés, danos por favor esto. Y Moisés, yo no quiero representarlo, puedo decirle que él no estaba contento. Y les preguntó, cuando tus hermanos vayan a la guerra, ¿ustedes se van a quedar aquí? ¿Que eso es lo que van a hacer ustedes? ¿Van a sentarse aquí cuando tus hermanos vayan a la guerra? Le dijeron, no, Moisés, no. Tenemos que pelear por todo el pueblo de Dios para que tenga su herencia. Vamos a dejar a nuestros hijos y animales y esposas aquí, y nosotros vamos a ir con el pueblo de Dios para pelear por ellos. Y no regresaremos hasta a pelear más. Eso fue bueno. Pero cuando el enemigo invadió la tierra de Israel, ellos fueron lo primero que perdieron. Quiero irme acá, es mi preferencia. Quiero irme allá. A veces la preferencia se cubre porque hay cierta carga. A lo mejor hay cierta carga. A veces usamos carga y decimos quiere decir preferencia. Si es carga,
Si es carga, llámalo carga. Si es preferencia, llámalo preferencia. Pero estoy dispuesto a negar mi preferencia. Y los puntos bajo I, con excepción de Josué y Caleb, fueron los más jóvenes quienes eran aptos para tomar posesión de la buena tierra. No sé qué cosa es uno más joven, ni sé qué cosa es uno más mayor, pero mayor. No entren en se hagan subjetivos, ni se sientan mal de ustedes mismos, ni envidien a los jóvenes, sino que sigan leyendo. Eran aptos para tomar la posesión de la buena tierra y estuvieron debidamente preparados para ello. La segunda generación no tuvo que pasar por todo lo que pasó la primera generación, pero recibió el beneficio de lo que la primera generación experimentó. Lo que los de mayor edad experimentaron sirvió para la edificación de los más jóvenes. Por tanto, de entre los de la segunda generación, Dios pudo preparar a más de 600,000 hombres con un legado muy rico y una formación muy sólida, los cuales eran aptos para conformar un ejército que combatiese por el reino de Dios. La primera generación no lograron entrar, con la excepción de Josué y Caleb. Aquellos que eran muy jóvenes, que salieron de Egipto o que nacieron en el desierto, ellos llegaron a ser la segunda generación. Ellos fueron formados en un ejército y ese ejército prevaleció. Pero estos jóvenes fueron perfeccionados, fueron enriquecidos, fueron suplidos por todas las experiencias de los mayores. Ellos oyeron tantas cosas. ¿Qué ocurrió acerca del becerro de oro? Del ídolo del becerro de oro. De la rebelión de Corá. ¿Qué ocurrió allí? ¿Cómo el Señor envió el maná? Lo que el Señor hizo en Egipto con todas sus plagas. Ellos no lo vieron. Todo fue derramado en ellos de la generación mayor. Lo que la generación mayor experimentó aparentemente fue en vano. No podemos hacerlo, no vamos a estar allí, no vamos a poder verlo. Tal vez los hermanos de mi generación no podemos entrar el modelo, no podamos ver el modelo que se ha edificado, ni vamos a ver el último gran avivamiento. No participaremos en ello. Pero entonces tú hazlo. Ustedes acaben esto. Todo lo que está dentro de nosotros los vamos a derramar en ustedes. Los que están en el entrenamiento a tiempo completo de 2 años, según tu apertura y tu capacidad, todo lo que ha sido forjado en nosotros, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos experimentado, todo lo que hemos aprendido de los fracasos que hemos tenido, se los vamos a dar a ustedes. Y ustedes van a absorberlo en el principio del cuerpo, en la comunión. Y tu avance va a ser nuestro avance. No es acerca de mí, si yo puedo hacerlo o no. Los santos mayores, que las décadas no han sido desperdiciadas, no han sido en vano. Pero eso no lo midamos por lo que vemos físicamente para nosotros mismos, sino se mide por el grado al que nosotros hemos tenido algo que fluir de nuestro ser que ha sido traspasado al cuerpo y que fluya en el cuerpo y que los jóvenes lo absorban. No repitan la historia, hagan historia. No repitan nuestros errores. No repitan esto o aquello. Le vamos a decir lo que pasó en el 77. No vayas en el estado allí hecho aquello. No lo hagas de nuevo. Esto es lo que aprendimos de